dudas? Dime. Bueno, en contexto con los derechos sobre el testamento, por así decirlo, cuando se hace un testamento sobre una propiedad, se da cuenta que se saca la escritura de la propiedad, una nueva escritura, pero posteriormente se hace una construcción. Entonces, se tiene que hacer. Es un asunto personal. No. ¿Y luego? No, es que cuando yo leí que la protocolización. Se emputan, yo culpa. A ver, Es que leí acerca de qué era la protocolización, me parece. Entonces, quería saber si la protocolización, por así decirlo, de un inmueble se hace antes de que se haga el testamento para que. ¿Dónde leíste eso? En el diccionario. ¿En cuál diccionario? En el diccionario jurídico es uno. ¿Y por qué estás leyendo de protocolización? Es que como vi sobre uno de. Estaba leyendo sobre protocolos sí, estaba leyendo. ¿Y es un protocolo? Es que eso es lo que. Mira, con mucho gusto te contesto, pero yo te recomiendo, en el mejor de los planes, que no hagas eso. Porque lo único que vas a lograr es que todas las dudas te van a aumentar. Hay muchos profesores que cuando contestan dudas las aumentan. Mira, los notarios llevan un libro. Las escrituras que emite un notario, todas están en un libro que tienen. El libro del notario se llama protocolo. ¿Ok? Entonces, todas esas escrituras, la escritura que tú tienes, la original no es la que tú tienes, es la que está en el protocolo del notario. ¿Ok? Lo que tú tienes es una copia del protocolo. ¿De acuerdo? Entonces, hay operaciones que la ley prevé que deben de ser elevadas a escritura pública, es decir, que se llevan en el protocolo del notario. ¿Qué operaciones? La compraventa de inmuebles, la compraventa de casas, la compraventa de terrenos, la compraventa de departamentos, todas esas se tienen que protocolizar. Es decir, tengo que ir con el notario para que me dé una escritura. ¿Okay? ¿Qué otras? Los fideicomisos. Hay muchas, pero bueno, vamos a quedar en esas. No voy a hacer la misma. Entonces, a ver, tu duda es, con el testamento, la protocolización, ¿qué chingados? Es que creo que una de la clase pasada que dijo que hay que dejar, que para los testamentos que mejor que digan qué cosa cada quien, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en dado caso de que no esté dado, bueno, que no hayan dicho que sí está dado de alta esta construcción, que no aparezca en el acta. Pero es que eso no importa. Lo que tú estás vendiendo es el terreno. O sea, si yo tengo un terreno y en ese terreno dice luego construyeron, ese es tu tema. Y entonces yo en el testamento dije, el terreno fulano le queda a mi hijo Chon, ¿no? Entonces, pues sí, pero el terreno con todas sus construcciones. Y por ejemplo, si son por ejemplo varios hermanos y lo especifica que la construcción de tal, pero no está en las escrituras, ¿también es válido el testamento? Yo puedo testar hasta lo que no es mío. Entonces, no mames, claro. Yo puedo decirte, como a ti te gusta tanto esa pinche casa, te la dejo. La obligación del albacea es ir a comprarla. O sea, la materia testamentaria es muy distinta a cualquier otra cosa. O sea, yo por testamento te puedo dejar algo que no es mío. Y dejo el dinero para que vaya y lo compre. Entonces, eso no tiene nada que ver con la situación de si está en el patrimonio o no. Y el hecho de que esté o no en una escritura, esta es otra pregunta. Si yo no tengo la escritura de un terreno o de una casa, ¿quiere decir que no soy el dueño? ¿Tú qué opinas? ¿No eres el dueño? No, sí. Entonces, ¿no tienes escritura? No, a ver. No me digas algo que, no, a ver, ¿qué piensas? Porque mira, voy a dar un ejemplo. Un día me habla uno de mis mecánicos, ¿no? Y me habla y me dice, oiga, es que fíjese que perdí mi escritura y se le encontró un cabrón y me dijo que si no le daba dinero, él iba a tratar de hacerme daño porque tenía mi escritura, ¿no? Y yo le dije, mira, cuando te vuelva a hablar, le dices que la agarre, le haga rollito y se la meta por el culo. La escritura es un pinche papel, que tiene algo, obviamente, pero
¿Para qué me sirve si yo no soy el dueño? Para nada. Para nada. O sea, me puedo limpiar con ella perfectamente y no pasa nada. Si yo pierdo mi escritura, ¿qué tengo que hacer? Ir al Archivo General de Notarías o en el notario, y si el notario se murió, al Archivo General de Notarías y me dan una copia. Así de difícil. Pero ahí, o sea, tú tienes que demostrar que has pagado pues todo, ¿no? O sea, luz, agua, No tiene nada que ver mi escritura con lo que yo deba de contribuciones. Lo que tú dices es, por ejemplo, cuando yo voy a vender una casa o cuando yo voy a vender un departamento, por ejemplo, en condominios, que ahora es lo más normal, ¿no? Que entonces no pagan el mantenimiento. Eso es a lo que tú te refieres. Lo que pasa es que la ley de condominios es diferente. Para que vean cómo hay que saber de todo. La ley de condominios es distinta. La ley de condominios dice que si yo voy a vender un inmueble que está en condominio, un departamento, una casa que está en condominio, o un terreno que está en condominio, yo tengo la obligación de pagar las cuotas de mantenimiento. Y que si no pago las cuotas de mantenimiento, me pueden hasta embargar, es decir, quitar el inmueble. Cuando yo compro una casa, un departamento, un terreno que está en condominio, también viene la deuda con eso. Entonces, por eso cuando tú ves que están vendiendo, luego dicen, la casa fulano, el departamento fulano tiene adeudos y está en venta, Entonces, ¿por qué? Porque el comprador se tiene que cerciorar que lo que está comprando no tenga adeudos. Es por eso. Pero no tiene nada que ver la escritura. El que yo sea dueño, eso es aparte. ¿Ok? Entonces, si yo pierdo la escritura, voy y solicito una copia. Muchos terrenos y muchas casas no tienen escritura en México. En México lo más normal es que no hay escritura. Porque en México se vende con un papel. Agarran y dicen, oye, te vendo mi casa y yo tengo un contrato de 1840 y ahí está. Y así se vende. Sí soy dueño, lo que pasa es que la escritura, lo que es el registro, la escritura lo que es que se registra. Y el registro lo que hace es que puedo yo estar seguro contra terceros, es decir, acuérdate, cuando yo les expliqué que había derechos que lo único que yo requería es que nadie se metiera con ellos, eso es un tercero. Las relaciones jurídicas siempre son entre dos. Aquel que no forma parte de la relación jurídica es un tercero. Entonces, cuando yo soy dueño de algo, la relación jurídica es entre lo que soy dueño y yo. Cualquier otro es un tercero. Entonces, cuando yo voy a inscribir mi escritura, eso es para que tenga efectos frente a terceros. Es decir, para que no venga otra persona y diga que es dueño. Esa es la única seguridad que me va a dar a mí la escritura, que ninguna otra persona venga a pelear sobre esa casa, sobre ese terreno, sobre ese departamento, diciendo que es de él. Pero eso no quiere decir que si no tengo escritura no sea dueño. Yo sé que está muy confuso. Pero, insisto, la escritura lo único que te va a dar de certeza es que cuando yo mi escritura la tengo, está inscrito en el registro público de la propiedad y nadie más va a alegarme que eso no es mío. Esto es lo único que te va a dar la escritura. No, la escritura no te da la propiedad lo que te da es el contrato que celebro contigo en el momento que nos ponemos de acuerdo. Ahí me vuelvo dueño. En el momento en el cual tú vas y compras un chicle, dices yo quiero ese chicle, ¿cuánto cuesta? Tanto, nos ponemos de acuerdo, ya soy dueño. Es lo mismo con un terreno, y es lo mismo con una casa, y es lo mismo con un departamento. Pero en la escritura lo único es que si alguien dice, oye, no cabrón, estás dentro de mi casa, no, eso sí tiene escritura. ¿Ok? Es lo único. Entonces, en el caso de la herencia, yo puedo incluso, te insisto, dejar de herencia cosas que no son mías. Te compliqué muchísimo más tu pregunta, ¿verdad? ¿Ya entendiste? Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? Dime. Bueno, es que me surgió una duda porque obviamente la apuesta es diferente a la garantía y cuando el juez dicta una sentencia, el miércoles nos dijo que la apuesta se le regresa a la persona que ganó. Ajá. ¿Y qué pasa con la garantía? Con la persona que... También a ver, si yo doy una garantía, es para, ya les dije yo, para que todo el mundo esté seguro que el objeto no se va a perder, ¿ok?
¿Qué caso quieres? ¿En el que pierdo o en el que gano? En el que se pierde. Bien. ¿Y quién tiene el objeto? ¿Yo o el otro? El otro. ¿El otro lo tiene? Pues le regresa la garantía. El otro lo tiene porque tiene una garantía más grande, ¿no? Le regresa su garantía porque ganó. Si pierde y me entrega el objeto, también le regreso su garantía. Porque la garantía solamente es para eso, para que el objeto no se pierda. Una vez que el objeto está entregado, ya no tiene caso de la garantía y se tiene que regresar. ¿Okay? Sí. No siempre es así. Hay veces que las garantías no se regresan. Porque hay veces en donde los juicios se detienen por determinadas circunstancias y uno les exige una garantía. Dices, ok, tú quieres que el juicio se detenga, pero tienes que pagar una lana para que el juicio se detenga. Porque le vas a causar un daño al otro. Entonces, si después de que ese juicio vuelve a continuar, resulta que no tuvo razón ese cabrón, lo que hay que hacer es quitar la garantía y dársela al otro. ¿Por qué? Porque nada más lo que hizo fue retardar el juicio. Depende cada situación es si se regresa o no se regresa la garantía. Okay. Acuérdense, aquí no es recetario. O sea, no, si yo le echo unas cosas va a salir algo. No, o sea, las cosas están y van siendo de distintas maneras dependiendo cada caso en concreto. Aquí todos los asuntos son distintos, aunque pareciera que son iguales. Todos tienen una cosa diferente. Los que tienen de común denominador es que en el 99% de los casos los abogados son los pendejos. Ellos Bueno, dime. Bueno, nos dijo que en el Legis Acciones y en el sistema formulario las dos contienen el inmueble y el acto ficticio. Pero mi duda es que nos dio en el Legis Acciones, desde el Legis Actio Sacramento hasta Ignoris Cambia. En esa fase es donde encontramos el inmueble y el acto ficticio. O sea, en cada una hay un inmueble y Claro, un acto al ficticio. principio voy con el pretor y luego voy con el juez. O sea, que estos dos en cada caso están presentes y no solo es. No sé qué parte de en todas, primero vas con el Desde el pretor y Legis luego Actio vas con el juez. inmuebles. Insisto, en las 5 primero voy con el pretor y luego voy con el juez. Gracias. Nada. ¿Qué otra cosa? Dime nada. Entonces, básicamente aquí el pretor era el que desechaba, admitía o prevenía al demandante, y en ese caso también él turnaba No. a cual. Con el pretor lo único que hace es que le platican el asunto y entonces, a ver, platícame todo tu asunto. Te lo platico, Ah, ok, parece que puedes tener razón. Dale, avánzale con el juez. Y entonces, con el juez es el que ella admite pruebas, desahoga, etc. ¿No? ¿Quién más había levantado la mano? Dime. Sí, volviendo al tema de los testamentos, ¿necesariamente o es voluntario nombrar a un albacea? El albacea es el representante de la sucesión. Cuando se muere el autor de la sucesión, cuando se muere el que hizo el testamento, necesita un representante de la sucesión. ¿Por qué? Porque la sucesión son bienes que hay que repartir en determinado momento, pero que siguen produciendo y siguen teniendo deudas y siguen teniendo créditos. En lo que se les adjudica a los herederos, que siempre es un pedo, porque los herederos nunca se ponen de acuerdo. Entonces, en lo que se les adjudica a los herederos, el albacea es el que tiene que hacer frente a todos los problemas que se están presentando con los bienes de la masa hereditaria. Entonces, forzosamente hay que nombrar un albacea. El albacea puede renunciar incluso, o sea, si de repente, a mí me pasó, yo fui albacea de 2 maestros aquí de la facultad, y pero muchas veces si tú te enteras que el albacea, o sea, que eres albacea de una sucesión, entonces tú puedes renunciar. Si sabes que no quiero, y los herederos se ponen de acuerdo para nombrar a otro, los herederos. Y si no se ponen de acuerdo, pues cada vez que alguien no se pone de acuerdo en cualquier cosa, hay que ir con el juez. ¿Para qué lo arreglo? Nada de putazos. Así no. ¿Un heredero puede ser albacea? Claro. ¿Y cualquier otra persona? Y cualquier otra persona. Entonces, claro, uno de los herederos puede ser albacea y también, aunque no sea heredero, puede ser albacea. En mi
caso de los maestros yo no heredé, nada más me chingaron y lo sé. Bueno, y si lo preguntan de quién, de Margalandi y de la maestra de Jostowski. Vamos con la siguiente acción de la ley. Por eso me da tanta risa ahora cuando empiezan a avanzar en la carrera, que mucha gente les empieza a decir que ellos eran discípulos de Margalandi. No sé, o sea, nada más mandan pendejadas. Pero en fin, bueno, la convicción. La convicción servía para lo mismo que la ley Saxo Sacramento. Para reconocer propiedades o para cobrar deudas. Se diferenciaba en que no había apuesta y además en que se conseguía un plazo extraordinario de 30 días entre la fase in iure y la fase apud iudici. ¿Para qué? Para que las partes pudiesen arreglarse de forma extrajudicial. Este plazo tuvo tanto éxito porque la gente se empezó a poner de acuerdo en lugar de seguir el juicio, que ese plazo se insertó en la ley Saxo Sacramento también. Como ya ven, al principio no había. En la ley Saxo Sacramento, inmediatamente después de que se ponían a danzar allí en el combate simulado, pues nombraban el juez. Ahora no, porque como la convicción provocaba que hubiera menos juicios y la gente se arreglaba, era preferible que la gente se arreglara y por lo tanto también se insertó este plazo de 30 días en la ley Saxo Sacramento. Vamos ahora con las acciones de la ley ejecutivas. Entonces, ya quedamos que primero yo debo de obtener una sentencia favorable para que después pueda pedir la ejecución forzosa. Una vez que el demandado, que ya está condenado, no cumple voluntariamente con la sentencia, entonces debo de iniciar otro juicio para que por la fuerza tenga que pagar. Estas son las dos acciones de la ley que ya habíamos visto. En primer lugar, la manus iniexio. Entonces, en caso de que el deudor no pueda o no quiera cumplir con la condena judicial, el acreedor podía acudir a la casa del demandado y tomarlo por el cuello. No lo ahorcaba, lo tomaba por atrás del cuello. Obviamente, lo tomaba por el cuello y ya llevaba los dictores, porque el otro güey nos iba a dejar y la putiza para que se dejara, ¿verdad? Entonces, lo tomaba por el cuello y así se lo llevaba al pretor. Manus iniexio significa exactamente eso. Toma de cuello. Entonces, lo llevaba de cuello ante el pretor. Ante el pretor pronunciaba ciertas frases establecidas en las 12 tablas y el pretor le decía, te lo atribuyo. El acreedor entonces se lo llevaba a su cárcel privada. Ya sabemos que en esa época todas las casas tenían cárcel, y allí, dependiendo la deuda, lo cargaba de cadenas. A mayor deuda, mayor peso en las cadenas. Y entonces, cada 20 días, por un lapso de 60, es decir, 3 veces, con una distancia de 20 días entre cada ocasión, lo sacaba a pasear a la plaza, tomado de cuello, y lo llevaba tomado de cuello dando vueltas. Si el día de hoy existiera la manus iniexio, el Zócalo parecería malo. Todos llevarían allí a su pinche acreedor. ¿Para qué creen que el acreedor paseaba al deudor así? ¿Para exhibirlo? Nada más, para eso. Pues yo quiero que me pague. ¿Quién chingada madre me este güey me debe? ¿Qué güey? Entonces, puto, ya ves, por razón no pago los alimentos. Te lo mereces por culero.
para que no contara como si lo estuviera privando de su libertad completamente. Pues ese pretor se lo dio. Además, allá valía madres, el secuestro no existía, ¿eh? Qué gacho está pensando como unos encobijados y todo eso aquí. En Roma no había de esos. Allá te mataban de frente, con espada y en la calle. No, de verdad, no se les ocurre para qué. Bueno, este extremo dijo que las cosas, por ejemplo, para exponerlos de lo que hacían era por la vía. Y luego. Que como, no, que colgaban, bueno, que en la vía colgaban las... Sí, en la vía los crucificados, pero aquí no. ¿Pero para qué los paseaban? Por si alguien quería tomarlo de esclavo. Neta. Pues para ver si alguien quería pagar por él. No mames, qué culeros son todos aquí. O sea, de verdad tengo mi compadre allí que me peleé ayer con él, ahí paseando, me lo van a chingar y. Es pinche compadre, me peleé con paga. ¡Qué ojetes son todos! Pues era para eso nada más, para ver si alguien quería pagar la deuda. Para eso lo paseaban. Si nadie pagaba la deuda, después de las 3 paseadas, entonces lo vendían como esclavo a los pueblos que no eran romanos, o lo mataban, lo que ellos preferían. Además de esto, para cumplir, en dado caso de la obligación, ¿existían en Roma medidas precautorias? ¿O ese era su nivel? La medida precautoria de que el pretor dice, dale unos putazos a enfrente de mí, ¿cómo ves? ¿Te gustan esas? No, me refería, o sea, que no dilapidara los bienes, O sea, que tú dijeras que no se gastaran las... Sí, claro, hay acciones para evitarlo. O también si las regalaba por ejemplo, si todos los bienes se los regala a alguien más, hay una acción que se llama la acción pauliana para que le regresen todos los bienes. Y esa acción pauliana todavía existe hoy. Y esa le inventó Paulo, además de todo, porque eso es lo que hacían. Ya no voy a venir a cobrar, puta, ya no tengo nada. Entonces, ¿cómo que no tienes nada? Hay que revisar por qué, y si son ventas, entonces no hay problema, dobles de dinero. Pero si son regalos, todo para atrás. Sí, había métodos para que no dilapidaran los bienes los deudores. No, pero si ya voy a ser esclavo, te aseguro que te encuentro dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, o lo mataban, insisto, si eran varios acreedores, se dividían el cuerpo. Sí. Entonces, y además, si decidían dividirse en cuerpos, luego no se podían acusar de fraude, porque todo eso tienen las 12 tablas. Eso quiere decir que alguien que le tocó menos pierna que a otro. Ha hecho pinche ojete, tú le llevaste más pierna que yo, güey. A él le pagaron más que a mí, se demandaban. Entonces, no, pues una vez que lo mataban, ya estaba extinta la deuda. Y lo que le hubiera tocado cada quien, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, no se podían demandar. Esa es, insisto, la manus iniectio. Ahora vamos con la segunda acción de la ley, que es ejecutiva, que es la pignoris capio. Esta se presentaba cuando había deudas de carácter militar, fiscal o sagrado, es decir, deudas con el templo. El acreedor tenía la posibilidad de entrar a la casa del deudor, tomar un objeto que le perteneciera al deudor y romperlo. Ándele puto para que se le quite. El problema fue que después de la primitiva satisfacción que me produce romperle sus cosas al otro estúpido, ¿no? El papa, pues me sigue debiendo, ¿verdad? Entonces, como que los romanos dijeron, no mames, o sea, esto no es tan buen negocio. Entonces, que se modificó la pignoris capio para que el acreedor pudiese entrar a la casa del deudor, tomar el objeto, llevárselo y darle un plazo para que pague. Y si no lo hace, tenía dos opciones: podía quedarse con el objeto o podía venderlo. Si decidía venderlo y obtiene una cantidad mayor a la que le debían, tiene que
regresar el superfluo, tiene que regresar el excedente. Eso es superfluo. Tiene que regresar el superfluo, porque de lo contrario es delito, es fraude. Estoy obteniendo una ganancia que no me corresponde. Entonces, cualquier cantidad que yo tenga en exceso de la deuda que tiene conmigo, tengo que reintegrarla al deudor. Entonces, se parece un embargo por propia mano, sin duda. Es el antecedente del embargo, porque iba el propio acreedor, sin ayuda de ningún funcionario judicial, para obtener justamente este objeto y el pago de la deuda por notario. Dime. Y si el objeto que vendía valía menos que la deuda. ¿Puedo pedir más? Voy por otro. Ok. Lo vendo y dice, no, tu pinche chingadera no valió nada, voy por más, cabrón. Ahora me voy a sacar 20 cosas, puto, porque tienes pura porquería. ¿Podrían hacer eso con esclavos? Sí, con cualquier cosa que le perteneciera al deudor lo podía hacer. Yo en esclavo hasta lo podía matar aquí, al principio, porque pues es una cosa que le pertenece. Entonces, ¿cuál es tu esclavo favorito del puto? Vamos, anda, para que se te quite y no me vuelvas a ver. Entonces se podía. En el caso del esclavo lo puedo llevar y me lo puedo quedar, lo puedo vender también, y lo mismo. Si no me alcanza, voy por más. Si me sobra, pues regreso la cantidad. Eso pasa en la actualidad, es lo mismo. Si yo embargo algo y el objeto no vale la deuda, puedo pedir ampliación del embargo. Igualito hasta que me acabes de pagar lo culero, para que me debes. ¿No? Bueno, ok, con esto terminamos las acciones de la ley. Obviamente, para los romanos, cuando se fueron sofisticando, porque eso está muy bien cuando pues lo va a hacer el güey del pueblo, ¿no? O sea, está chistoso estar viendo cómo hacen sus obras de perro. Pero cuando la sociedad romana se fue sofisticando, para los romanos ya era ridículo hacer todas estas chingaderas, completamente. Y se dieron cuenta que el pretor peregrino estaba haciendo algo diferente. Porque ya les había yo dicho que el pretor peregrino se encargaba de administrar de justicia a los extranjeros. Y obviamente, como las acciones de la ley solamente eran para ciudadanos, los extranjeros que tenían pleito con los romanos no podían llevar a cabo ningún juicio por las acciones de la ley. Y entonces el pretor peregrino creó un sistema alterno al de las acciones de la ley, que fue justamente el sistema formulario. Y el sistema formulario tenía muchas más ventajas que las acciones de la ley, porque en las acciones de la ley yo tenía que aprenderme todo de memoria, tenía que hacer los gestos, y si hacía cualquier gesto mal, perdía. En el sistema formulario todo era por escrito, y cuando todo es por escrito, pues, y además con mis propias palabras. Entonces, cuando está todo por escrito, ya no tengo que recurrir a la memoria de los güeyes que no se acuerdan ni cómo se vistieron ayer, sino que ya está escrito. Y además, no importa cómo me esté expresando, de todos modos lo van a tomar en cuenta. Los romanos, al ver que el pretor peregrino había creado este sistema, empezaron a presionar para que los dejaran también utilizar el sistema formulario, y no solamente las acciones de la ley, que insisto, ya consideraban anacrónicas y ridículas. Y después de mucho tiempo lograron que pudiesen optar por el sistema formulario. Esto sucedió en el 130 a.C. Con la expedición de la Lex Aegupea, que permitió justamente optar entre las acciones de la ley y el sistema formulario, el que ellos prefirieran. Si ustedes se fijan, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, en donde sale el Caucasian en la mañana diciendo que pinche ley, no me salgan con que la ley es la ley, y esa ley no sirve para nada, y vamos a hacer una ley nueva, y hacen puras pendejadas, no solo este gobierno, sino todos,
Yo la verdad, hoy en la mañana estaba platicando y decía una situación. Yo no sé qué hace este gobierno. No tengo la menor idea qué hace. No sé. Yo lo único que sé es que sale un pendejo todos los días en la mañana a decir pendejadas y estridencias sin ningún sentido, pero yo no sé qué hace. Yo no sé si es buen gobierno, yo no sé si es mal gobierno, porque no sé qué hace, nada más sé que sale un cabrón diciendo pendejadas. Nunca me había pasado eso. O sea, porque los secretarios de Estado hablaban y uno veía, no, él maneja el discurso completito diciendo necedades todo el tiempo, entonces no sé qué está haciendo. Seguramente pendejadas. Como todos los demás, o sea, no ha sido peor que nosotros, ni mucho menos, es igual de malo que todos, solamente que eso sí se esmera en que todo el mundo lo ve y eres un pendejo. Eso sí. Pero, insisto, en la actualidad lo que pasa con estos cabrones es que todo el mundo dice la ley está mal, hay que cambiarla y la nueva está bien. Y luego resulta que está muy mal y hay que regresar a la anterior. Los romanos no hacían eso. Los romanos decían, a ver, tenemos estas dos leyes, tenemos estas dos opciones, que la gente decide. Y la más efectiva es la que va a funcionar, es la que funciona. La gente tampoco está tan tarada, salvo cuando votaron por este imbécil, para que no se dé cuenta con un lapso bastante amplio, para que entonces veamos cuál funciona y cuál no funciona. Entonces, las acciones de la ley y el sistema formulario convivieron 100 años. Un siglo completo convivieron. Y fue hasta después de 100 años que, cuando ya estaban en desuso las acciones de la ley, que se decidió quitarlas. Pero 100 años en que la gente podía optar entre una y otra fue lo que decidieron los romanos, que me parece, como siempre, que es lo más sabio. Vamos a ver cuáles son las características del sistema formulario. En primer lugar, como ya les dije, las partes exponían sus pretensiones con sus propias palabras. Esto implica una mejor administración de justicia. En el momento que ya cada quien se puede manifestar o hablar de la forma que quiera, el juez tiene la posibilidad de hacer justicia de una forma más adecuada. Segunda característica, el pretor ya no se limita a ver que las partes reciten adecuadamente su papel o hagan los gestos establecidos en la ley, sino que va a determinar cuál es el procedimiento para cada juicio, para cada litigio. ¿Saben qué es litigio? Eso es español también. ¿No saben qué es litigio? Litigio es pleito. Eso significa litigio. Los litigantes son los que se están peleando. Los abogados no son litigantes, ¿eh? Cuando dicen, ¿qué soy? Oye, ¿qué te digas? Soy litigante, no. Los abogados son postulantes. Los litigantes son las partes al que yo estoy representando. Si yo soy abogado litigante es porque yo estoy peleando con el otro. Y eso me parece ridículo. Los litigantes son el actor y el demandado. Dime. ¿El oficio de abogado se creó desde las secciones de la ley o hasta este punto? ¿El oficio de abogado? No. Abogados hay desde Grecia. O sea, el abogado podría representar al actor, por ejemplo, en las acciones de la ley y él hacer la obra, o sea, No. No. La parte lo tenía que hacer. La labor del abogado es que cuando lo iban a consultar, él le tenía que decir, te tienes que aprender de memoria esto. Hasta este punto ya él podía representar al actor tal cual y Aquí desde el principio era el que hacía los escritos, porque como ya era todo por escrito, aun cuando va con el pretor y él le narra, le dice, a ver, tienes que decir esto y esto y esto y esto, y entonces ahí lo está. Las audiencias siempre las llevaban los abogados porque saben qué pruebas ofrecer. ¿Ok? Bueno, insisto, el pretor ya no se limita entonces a escuchar y a ver los gestos y las frases, sino también determina cuál va a ser el procedimiento de cada litigio. La siguiente característica es que el proceso sigue conservando sus dos instancias, la fase in iure y la fase apud judicium. La diferencia con las acciones de la ley es que, como un eslabón, algo que une, porque antes no estaban unidas, la fase in iure y la fase apud judicium,
es que en el sistema formulario vamos a encontrar la litis contestantio. Que si ustedes recuerdan, la litis contestantio en las acciones de la ley es cuando el pretor les dice que se acuerden a los testigos. Aquí no. La litis contestantio es como un contrato procesal entre las partes, en donde van a estar contenidas todo lo narrado ante el pretor. Van a llegar tanto el actor como el demandado, y en la fórmula se va a narrar todo, lo va a leer el pretor, y si ellos están de acuerdo con todo lo que está en la fórmula, ese momento en el cual manifiestan que están de acuerdo con la fórmula, ese momento es la litis contestantio. Y ese es justamente ese contrato procesal que existía como eslabón entre la fase iure y la fase apud judicio. Y obviamente la fórmula era escrita, lo cual sustituye la memoria de los testigos, que siempre falla. La fórmula es el elemento principal del sistema formulario. Y la fórmula tiene elementos principales y elementos accesorios. Vamos a hablar en primer lugar de los elementos principales, es decir, de los que siempre están en toda fórmula. Cuando leemos una fórmula, siempre va a tener todos estos elementos por fuerza en los elementos principales. ¿Cuáles eran? En primer lugar, la institutio iudicis. ¿Qué es la institutio iudicis? El nombramiento de juez. En la fórmula, lo primero que hace el pretor es decirte: el que te va a resolver este asunto es este cabrón. El pretor tenía una lista de jueces. Los jueces, por fuerza, no podían ser sordos, no podían ser ciegos, no podían ser cojos, no podían ser mancos, no podían tener ninguna enfermedad rara, no podían tener. Porque entonces no se pueden percatar de lo que va a pasar. Entonces, de esa lista de jueces, de esa lista de jueces, nombra uno. Y lo primero, insisto, en la fórmula que se encuentra, ese nombramiento de juez está hasta arriba. Además, es lógico que lo primero que haga el pretor es decir: este va a ser tu caso. Es tan súper lógico que Gallo no lo puso. Cuando uno ve las instituciones de Gallo que habla de la fórmula, se le olvidó poner que lo primero que se hacía era nombrar juez. Pero era lo primero que dice: pues obvio que no lo vas a saber. Pues obviamente nadie lo sabe, pinche Gallo pendejo. Bueno, siguiente. La demonstración. La demonstración es una brevísima explicación del pleito. El pretor te tiene que avisar al juez de qué se trata el tema, ¿no? O sea, lo que te voy a mandar es esto. Ah, ok. Esto es lo que se va a analizar. En juicios por una propiedad de una casa, en juicios por una deuda, en juicios porque no me dieron un regalo que me prometieron. Ah, porque si alguien me promete que me va a regalar algo y no me lo da, lo puedo demandar, ¿eh? Nada más para que lo tengan presente. Se voltearon a ver acá. Muy bien. Entonces, por cualquier cosa puedo demandar prácticamente. Entonces, ahí en la demostración, el pretor le está diciendo al juez por qué se están peleando. Después está la intencio. La intencio que contiene la pretensión del actor. Es decir, ahí está la acción. Eso es lo que el actor está buscando. En la intencio es donde el juez se va a percatar qué es lo que está buscando el actor con el ejercicio de su derecho de acción. La intencio puede ser de varios tipos. Puede haber intento in jus.
Y la intentio in jus es cuando se basa en el jus civile. Puede haber intentio ficticia. La intentio ficticia es cuando se basa en el jus honorario. Puede haber intentio in rem. Cuando reclamo una cosa. Y puede haber intentio in personam cuando reclamo una deuda. Otro elemento principal de la fórmula era la adjudicatio. La adjudicatio es la autorización que el pretor le da al juez para conceder la propiedad de algo. Cuando el pleito es de propiedad, forzosamente hay que adjudicarlo. Y entonces la adjudicatio es esa autorización que el pretor le da al juez para que conceda la propiedad del objeto en materia de juicio. O podía haber condemnatio. Y la condemnatio es la autorización que el pretor le da al juez para que ordene pagar. Para que ordene pagar. Entonces, en uno es conceder la propiedad y en el otro es para que ordene pagar. ¿Está claro todo esto?